Hay casos que permanecen abiertos durante años, incluso décadas, hasta que una nueva tecnología permite encontrar una respuesta que parecía imposible. El 23 de mayo de 1982, Sarah Gare, una adolescente de tan solo 13 años, salió de casa de una amiga de Cloverdale, California, para regresar a casa, pero nunca llegó. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado y comenzaría una investigación que durante décadas no conseguiría poner nombre al responsable. El caso quedó atrapado en el tiempo, hasta que más de 40 años después, una investigación renovada, la genealogía genética y algo tan aparentemente insignificante como una colilla de cigarrillo, llevarían a los investigadores hasta el culpable. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Antes de empezar, quería haceros un pequeño aviso. Si normalmente me escucháis desde Spotify o Podimo, os animo también a pasaros por YouTube y suscribiros a Archivo Mortal, ya que allí suelo hacer encuestas para elegir algunos de los próximos casos del canal, así que podéis participar, votar y ayudarme a decidir qué historias queréis escuchar. Dicho esto, empezamos con el caso. Sarah Anger, de 13 años, vivía junto a su madre Susan Anger en una casa de Forest Street, en el pueblo de Cloverdale, en California. Se trataba de una comunidad pequeña donde casi todo el mundo se conocía. Era un lugar tranquilo, las puertas no se cerraban con llave y en aquella época los niños caminaban solos por las calles sin mayor preocupación. Sarah cursaba séptimo grado en la Washington School y todos la describían como una joven alegre, sociable y siempre estaba dispuesta a divertirse. Le encantaba pasar tiempo con sus amigas y frecuentaba un pequeño salón de recreativos que se encontraba en el centro del pueblo. El fin de semana del domingo 23 de mayo de 1982, Sarah había pasado un día normal y feliz. Junto a su amiga Dana y la madre de esta viajaron hasta Santa Rosa, una ciudad a una media hora de distancia. Compraron, cenaron y regresaron a Cloverdale alrededor de las 9 de la noche. Dejaron a Sarah en la puerta de su casa, pero la joven decidió irse a las 9:15 caminando hacia el salón de juegos. Tras salir de allí sobre las 11, caminó a casa de otra amiga, Cheryl. Quería dar una vuelta con ella, pero su amiga decidió quedarse en casa. Poco después, sobre las 11:30 de la noche, Sarah salió sola para regresar a casa caminando. La distancia era corta, pero la menor nunca llegó. Mientras tanto, Susan Gare estaba en su turno nocturno como enfermera en el centro de atención médica en el que trabajaba. La mujer trabajaba de noche y estudiaba a tiempo completo en el colegio universitario Santa Rosa Junior College. Aquella noche asumió que su hija se había quedado a dormir con Nana como otras tantas veces hacía. Pero todo cambió la mañana del lunes 24 de mayo. Esa mañana muy temprano, dos niñas jugaban cerca de unos apartamentos en North Main Street. Mientras exploraban junto a una cerca de madera, vieron algo extraño entre la maleza. Parecía un cuerpo. Asustadas, corrieron para pedir ayuda. Por la zona justo pasaba Ricky Blackmon, un bombero voluntario de Cloverdale que regresaba a su casa caminando tras terminar su turno. El hombre se acercó al callejón donde habían señalado las niñas y encontró efectivamente a una joven tendida en el suelo. Estaba boca arriba y presentaba signos de lucha. No pudo identificarla de inmediato, pero era evidente que había ocurrido algo espantoso. De inmediato dio alerta a las autoridades de Cloverdale. Mientras tanto, Susan llegaba exhausta después de trabajar. Esperaba encontrar a su hija preparándose para ir a la escuela, pero Sarah no estaba. Llamó a casa de Dana,
Sus padres confirmaron que habían dejado a la joven en la puerta de la casa la noche anterior. Alarmada, Susan corrió a la comisaría para reportar la desaparición. Mientras describía a su hija, los oficiales sospechaban que podría tratarse de la joven que habían encontrado en North Main Street, pues acababan de recibir el informe del hallazgo. La descripción coincidía perfectamente. Se llevaron a Susan a un despacho apartado, y la mujer no paraba de suplicar que le dijeran que su hija estaba bien. Los oficiales no habían identificado el cuerpo hallado en North Main Street. Uno de los agentes regresó de la escena con un par de sandalias encontradas al inicio del callejón. Las colocó sobre la mesa frente a Susan, quien las miró fijamente durante unos segundos y rompió en llanto. Entre los sollozos confirmó que eran las mismas que Sarah había usado el día anterior. Mientras tanto, los investigadores procesaban la escena con minucioso cuidado. Un detalle lava la sangre de todos los presentes. Los pantalones cortos de Sarah estaban enrollados y apretados alrededor de su cuello. Era evidente una muerte por estrangulamiento. Los peritos fotografiaron la posición del cuerpo, que estaba oculto bajo una cerca de madera en un área apartada, y midieron las distancias desde el punto en el que aparecieron las sandalias hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. Recogieron toda la ropa de la joven y buscaron huellas dactilares en superficies cercanas. Aunque para ese momento no encontraron nada útil, tomaron una decisión visionaria para ser 1982: recolectar y preservar meticulosamente muestras de fluidos corporales, fibras y cualquier evidencia biológica. En una época en la que el ADN ni siquiera existía como herramienta, guardaron restos de semen encontrados en la ropa interior de la víctima y otras muestras en tubos y portaobjetos. Cloverdale nunca se había enfrentado a nada de este calibre. La tensión del vecindario era palpable. Ese día lo cambió todo. Nadie volvió a sentir que las calles eran seguras. En la escena se encontraron bolsas de basura volcadas, maleza revuelta. Sarah había luchado por su vida. Mientras, Susan Gare fue escoltada de regreso a su casa por oficiales y amigos. Allí recibió la confirmación oficial: su hija había sido asesinada por asfixia por estrangulamiento con ligadura. El cuerpo de Sarah fue trasladado a la oficina del forense del condado de Sonoma, donde se confirmaría la causa de la muerte. También documentó signos claros de defensa, hematomas y rasguños en brazos y torso que mostraban cómo la adolescente había intentado resistirse. Las prendas fueron etiquetadas y enviados al laboratorio criminalístico. Las muestras biológicas del agresor se preservaron con cuidado en kits especializados. Los investigadores estimaron que la muerte ocurrió poco después de la medianoche del 23 de mayo. En los meses siguientes, la policía de Cloverdale y los detectives del sheriff del condado de Sonoma interrogaron a cientos de personas: vecinos, conocidos, hombres jóvenes que frecuentaban el centro del pueblo y el salón de videojuegos esa noche. Siguieron todas las pistas posibles. La comunidad ofreció recompensas por información, pero sin testigos directos, sin huellas útiles y con tecnología limitada, solo tipos de sangre para descartar, no para identificar, ninguna llevó a un arresto sólido. Para 1984, 2 años después del crimen, las pistas se agotaron. El expediente de Sarah Gare fue clasificado oficialmente como un caso frío. El archivo se guardó en una estantería, pero la pregunta seguía pendiente en la mente de los investigadores. Si el responsable andaba libre, quizás en el mismo pequeño pueblo, ¿cuántas veces había cruzado su camino con los detectives sin que nadie lo supiera? Por suerte, todas las pruebas se preservaron a buen recaudo, a la espera de que la tecnología avanzase. Ese mismo año, el profesor británico Alec Jeffreys descubrió la huella genética basada en el ADN. En 1986 se utilizó por primera vez el análisis del ADN para resolver un crimen y condenar a un asesino. En 1988, el FBI abrió su laboratorio genético, pero las técnicas de aquella época requerían grandes cantidades de material y las muestras que se habían recogido en el caso de Sarah eran mínimas. Además, no había bases de datos amplias para comparar.
CODIS, el Sistema Nacional de Estados Unidos de ADN, estaba empezando a formarse y tardaría años en crecer. La década de 1990 pasó sin avances. Sin embargo, en los laboratorios forenses se perfeccionaba la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de laboratorio que permite multiplicar millones de veces un trozo de ADN y de ARN, permitiendo detectar de forma muy rápida y precisa el material genético. Esto abrió las puertas a casos muy antiguos. En 2003, la tecnología permitió analizar cantidades mínimas. Fue entonces cuando la oficina del sheriff envió las muestras al laboratorio del Departamento de Justicia de California. Los científicos extrajeron el ADN que había en la ropa interior de la víctima y lograron un perfil genético masculino completo por primera vez en 21 años. El perfil entró en la base de datos de CODIS, pero no hubo coincidencias. El ADN pertenecía a una persona sin antecedentes criminales. En 2005, el condado de Sonoma formalizó su unidad de casos fríos. Revisaron miles de páginas del expediente original. Entre los nombres, uno llamaba la atención: James Oliver Unick, un joven de 20 años que fue interrogado en 1982 y que para entonces vivía en Cloverdale. Sin evidencia ni prueba física, no había base legal para obligarlo a dar una muestra de ADN. De nuevo, el caso se estancó hasta la genealogía genética. Esta técnica compara perfiles genéticos para encontrar parientes, calcular grados de parentesco y descubrir orígenes geográficos o étnicos. Esta técnica ayuda a superar vacíos en documentos antiguos o a resolver casos de adopciones y de investigación criminal forense. Importante remarcar que son ADN subidos voluntariamente por personas en empresas de análisis genéticos. En 2021, la policía de Cloverdale reabrió el caso formalmente colaborando con el FBI. Subieron el perfil a bases genealógicas y surgieron coincidencias con primos lejanos. Un genealogista forense construyó un árbol masivo generaciones atrás y adelante. Coincidió con una familia del norte de California, los Unick. 4 hermanos tenían la edad y ubicación adecuada en 1982. Uno destacaba: James Oliver Unick, el mismo interrogado 40 años atrás. El FBI inició vigilancia discreta. Necesitaban su ADN sin solicitar una orden judicial. Un día lo vieron tirar a la vía pública un cigarrillo. Los agentes la cogieron y llevaron al laboratorio. Al analizar la saliva, coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo y la ropa interior de Sarah Gett. El 22 de julio de 2024, James Oliver Unick, de entonces 62 años, fue arrestado en su residencia en Willows, California. Al ser detenido, negó conocer a Sarah o recordar los hechos del 23 de mayo de 1982. James Oliver Unick fue procesado por asesinato en primer grado con circunstancia especial de agresión sexual. Más de 40 años después del crimen, el caso llegó finalmente a juicio en la Corte Superior del Condado de Sonoma en Santa Rosa. El proceso comenzó a finales de enero de 2026. En la sala había un asiento vacío que simbolizaba la ausencia de Susan, la madre de Sarah, que había fallecido en 2016 sin conocer el nombre del responsable de la muerte de su hija. Al igual que Susan, el padre de Sarah, con quien estaba divorciado en el momento de los hechos, tampoco estuvo presente en el juicio. Amigas de la infancia del adolescente, Dana, con quien pasó su último día, y Cheryl, la última amiga en verla con vida, regresaron al pueblo tras 44 años para presenciar el juicio contra su asesino. Unick decidió cambiar su versión cuando dijo que aquella noche tuvo contacto sexual con Sarah, pero que según él había sido consentido. Según testificó, ella se le acercó mientras jugaba videojuegos en el salón recreativo. Caminaron juntos a una zona cercana, tuvieron relaciones y después Sarah se fue sola. Insistió en que otra persona la mató después, pero el jurado no creyó esta versión. La fiscalía presentó la cronología irrefutable. El 23 de mayo de 1982, a las 11:30, Sarah salió sola de la casa de Cheryl para caminar de regreso a su casa. Por el camino, James Oliver Unick la intercepta. Los fiscales argumentaron que el hombre la llevó a la fuerza hacia un callejón donde la agredió sexualmente.
Sara intentó defenderse, pero finalmente el hombre acabó con su vida. El cuerpo fue descubierto pocas horas después. El juicio duró aproximadamente un mes. El jurado deliberó únicamente durante 2 horas. El 13 de febrero de 2026 declararon a Onik culpable. Con 64 años, el hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Sarah Gare nos recuerda que el paso del tiempo no siempre significa que un caso quede olvidado. Durante 44 años, su familia y amigos tuvieron que convivir con preguntas sin respuesta y con la ausencia de un responsable. Pero las pruebas que en 1982 no podían analizarse como hoy en día, décadas después terminaron convirtiéndose en la pieza fundamental para reconstruir lo ocurrido. Nada puede cambiar lo que le ocurrió a Sarah ni devolverle los años que le fueron arrebatados. Pero después de más de 4 décadas, su nombre dejó de estar unido únicamente a un caso sin resolver. Y precisamente por historias como la de Sarah, creo que es importante que los delitos contra la vida, la integridad y la libertad sexual no queden condicionados por el paso del tiempo. Porque 4 décadas pueden parecer una eternidad, pero para una familia que espera respuestas, el caso nunca deja de estar presente. Las técnicas de investigación avanzan, las pruebas pueden volver a analizarse, y aquello que durante años parecía imposible de resolver puede algún día encontrar una respuesta. Por eso, cuando hablamos de delitos tan graves, el tiempo no debería convertirse en una barrera para alcanzar la justicia. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.